Muy bien, familias, pues una vez más estamos aquí en esta serie de Familiar Mental, en esta serie de webinars, y una vez más estamos con Manolo, con nuestro psicólogo de la Fundación, y en esta ocasión, Manolo, bienvenido una vez más. ¿Qué tal? Vamos a hablar de dislexia. De la dislexia, efectivamente. Bueno, te voy a pedir que en este inicio de webinar definamos un poco qué es exactamente este problema, ¿no? Esta dislexia. Bueno, pues buenas tardes, gracias por invitarme a esta webinar. Y yo diría en dos palabras que la dislexia es un trastorno que impide que un niño sea capaz de leer, de comprender aquello que de alguna manera está escrito con letras o con grafemas, como le solemos decir, ¿no? Por lo tanto, la dislexia es una alteración que ocurre desde el mismo momento en que un niño aprende a leer y escribir. Y lo mismo que uno aprende a leer, que aprende a hablar, aprendemos a leer y escribir, ¿no? Pero no podemos hacerlo tan rápidamente estos dos, elementos o sistemas de lenguaje, sino que primero son hitos evolutivos, primero andamos, después hablamos. Si tardamos más tiempo en andar, también tardaremos más tiempo en hablar y por supuesto muchísimo más tiempo retrasaremos el aprendizaje lectoescritor. Por lo tanto, la lectoescritura es un elemento indicativo de capacidades cognitivas normales. Aquellos que no lo tengan tendrán dificultades en algún proceso de decodificación, de pasar de las letras a los sonidos y de los sonidos a las letras. Claro, estamos hablando, por lo tanto, de un trastorno de comunicación, claro, porque en definitiva es elementalmente comunicación. Ya sea, como tú dices, a través de la destreza escrita, hablada, incluso comprensiva probablemente a la hora de escuchar también, ¿no? Efectivamente, una cosa es leer y otra es comprender. Si un niño no lee bien, es muy probable que tampoco comprenda bien pues, el contenido de las unidades didácticas que tenga que estudiar, ¿no? Por lo tanto, si es disléxico desde el inicio, no es que uno adquiera la capacidad de ser disléxico, sino que tiene dificultades para decodificar la información desde los inicios de su aprendizaje lectoescritor. Vamos a intentar abordar en este sentido porque es importante desde un contexto abordarlo cuanto antes. Pues mira, es muy importante porque cuanto más retrasemos este aprendizaje, mayores serán las dificultades que tengan las demás asignaturas. Nos encontramos desgraciadamente desde hace unos años que muchos chicos, fundamentalmente de secundaria, no entienden lo que están leyendo. Y no entienden lo que están leyendo porque no saben leer. Y no saben leer porque tienen dificultades o de alguna manera exige un esfuerzo cognitivo importante para extraer la información de aquello que viene escrito en los libros o en los documentos correspondientes. Por lo tanto, ser disléxico es una dificultad que vamos a decir que forma parte de los trastornos del neurodesarrollo y que de alguna manera está comprometido en los genes y con el sistema nervioso central. Es decir, que no es que se tenga dislexia porque los padres sean altos o bajos, o blancos o negros, o rubios o morenos. Es decir, sencillamente es una alteración de aquellos elementos que forman parte del proceso de comprensión y de decodificación lectora. Por lo tanto, es una alteración que es transmitida de alguna manera genéticamente de generación en generación. ¿Qué abordaje realiza un psicólogo desde la psicología, desde esta disciplina? ¿Qué abordaje suele hacer la psicología a la hora de, primero, detectar el problema, diagnosticarlo evidentemente y después tratarlo? ¿Qué abordaje se realiza desde la psicología? Bueno, pues la psicología lo que busca es entender cuál es el problema. Normalmente vienen los padres porque están desesperados, porque no saben qué le pasa a su hijo, que cada vez entiende menos las cosas, que cada vez tiene peores resultados académicos. Y entonces lo que hacemos de la psicología es, primero, saber o averiguar qué es lo que le pasa. ¿Y qué es lo que le pasa? Hay herramientas de diagnóstico diferencial suficientes
para que sepamos realmente diferenciar si es un trastorno cognitivo de un trastorno de aprendizaje, que es lo que englobaríamos dentro de las dificultades lectoras, ¿no? Claro, porque supongo que en un primer instante es difícil, probablemente, por lo menos para la familia, saber si estamos hablando de una dislexia o es un trastorno de comunicación diferente, ¿no? Exactamente. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es diferenciar si este trastorno de comunicación es o corresponde al lenguaje escrito o es posterior al lenguaje oral. A veces los niños que tienen dificultades como la dislalia, que son alteraciones o dificultades en la articulación de algunos sonidos, repercute en la lectoescritura, en el aprendizaje lectoescritor. Y como posteriormente este aprendizaje lectoescritor, si no dice bien la R, pues en vez de poner la palabra perro, pues dice perro o pello, y eso dificulta un poco las dificultades o aumenta las dificultades de aprendizaje. Y en segundo o en tercer lugar podemos decir que estas dificultades, si no se tienen en cuenta en un diagnóstico más o menos precoz, los problemas aumentan y al final el niño tiene una historia de desmotivación, de desaprendizaje, porque no sabe cómo estudiar, no sabe cómo retener la información y no sabe, evidentemente, a través de las técnicas de estudio, cómo extraer la información importante de la accesoria. Es importante que la persona que está en esa situación de dislexia, es decir, el niño, el adolescente, la niña, el joven, que se dé cuenta de esto, está siendo consciente de lo que le pasa. O sea, ¿vosotros percibís desde la psicología que la persona es consciente o realmente vosotros tenéis que hacer un trabajo no solo para ayudarle, sino también para ayudarle a ser consciente de lo que le sucede? Efectivamente, un niño cuando tiene dislexia, de alguna manera tenemos que decidir qué es lo que es un niño disléxico, es decir, cuáles son las características específicas para decidir si un niño tiene o no dislexia. Primero, tenemos que eliminar en ese diagnóstico diferencial si ese niño tiene inteligencia normal. Si no tiene inteligencia normal o es superdotado, es digamos, un elemento a añadir. Si tiene discapacidad cognitiva, de alguna manera, ese hándicap, esa dificultad, condiciona el aprendizaje lectoescritor. Pero suponiendo que tenga una capacidad cognitiva normal, de un CI de 100 aproximadamente, o de 80, 85, de ahí hacia arriba hasta la superdotación de 2 o 3 direcciones típicas por encima de la media, que sería a partir de 130 puntos en cualquier escala de inteligencia, tenemos que pensar que tampoco tiene dificultades ni visuales ni auditivas. El niño oye bien y lee bien, y escucha bien, quiero decir. En tercer lugar, tenemos que saber si tiene algún tipo de otros trastornos asociados, como puede ser el TEA o puede ser el TDAH, entre otras cosas, ¿no? Tenemos que averiguar si ha tenido algún tipo de trastornos emocionales que dificulten el aprendizaje lectoescritor. Y en quinto lugar, tenemos que averiguar si el tiempo adecuado, si el tiempo que ha tenido para aprender a leer y escribir es el adecuado o ha tenido menos tiempo que los demás, ¿no? Suponiendo que todo eso ocurra, que tiene una inteligencia normal, que tiene una buena vista y un buen oído, que tiene una buena capacidad de entender, de comprender, un buen desarrollo del lenguaje oral, por supuesto, y que de alguna forma tiene el tiempo mínimo de aprendizaje para leer y escribir y no ocurre esto, podemos decir que tiene dislexia. Evidentemente vosotros vais acotando hasta que tenéis claro que se trata de dislexia. Estableciendo un diagnóstico diferencial. Hablamos de un trastorno de comunicación. Quiero entender que en muchas ocasiones precisamente esa situación puede generar desintegración social. Vosotros a menudo tenéis que apoyar además, digamos, un refuerzo de autoestima en los chavales, porque a lo mejor veis casos en los que una vez que la persona es consciente de lo que le sucede, también es consciente de que eso le desintegra, a lo mejor se puede venir abajo la persona un poquito. Claro, es decir, como todos los trastornos del neurodesarrollo, que ocupan un amplio espectro de la población infanto-juvenil, vienen asociados trastornos emocionales. No me siento capaz, no soy capaz de hacer esto, creo que soy tonto, que de alguna manera, ¿por qué los demás lo pueden hacer yo no? Es decir, ese tipo de pensamientos irracionales, pero que existen, acompañan en muchas ocasiones a estos trastornos, ¿no? Como alteraciones adicionales al mismo. Por lo tanto, no solo hay que atender, digamos, la parte escolar de lectoescritura, sino también
aquellos elementos adicionales, emocionales, que están condicionando esos aprendizajes. Es decir, al niño tenemos que cambiar su forma de pensar, emocionarle, pensar que esto es algo que puede superar y de alguna manera que le podemos ayudar, ¿no? Que su problema no es suyo, es problema de la alteración que tiene. No es que sea tonto, es que sencillamente tiene más dificultades que otros para operar con un desciframiento de símbolos que hemos decidido que son las letras y que esas letras van asociadas a sonidos, ¿no? Pensad por un momento que aprender a leer y escribir ocurre 5 o 6 años más tarde después de haber nacido. Si fuera algo genéticamente establecido, prácticamente nada más nacer hablaríamos y escribiríamos. Pero esto se supone que es una evolución y una, vamos a decir, de alguna manera, un descubrimiento de hace unos 5.000 años. Es decir, leer y escribir no es algo actual, no es algo que probablemente sea una de las cuestiones más complejas que ha desarrollado el ser humano. Efectivamente, por lo tanto, no es algo que está dentro del código genético, no es algo ontogenético, no es filogenético, sino que es un aprendizaje posterior, que se tienen que dar una serie de características para que esto ocurra. Y cuando esto ocurre, pues tenemos dificultades de aprendizaje en la lectura, en la escritura y en el cálculo. Vale, vamos a intentar dar algunas sugerencias sobre un par de cuestiones que yo de nuevo he escuchado en las familias y que yo te las planteo a ti. La primera es, los padres están en casa, algunos dicen ya, pero ¿cómo le corrijo yo para que sea consciente de que está poniendo mal esta palabra o la dice mal sin que a lo mejor, como estamos comentando, la autoestima se le venga abajo? Esta es una pregunta que yo he escuchado. Otra es, ¿cómo convenzo a mi hijo o a mi hija para que se den cuenta de que tenemos que ponernos en manos de una persona, como puede ser tú, para que nos ayude? ¿Cómo intento convencerle, romper ese miedo, para que mi hijo o mi hija se den cuenta de que efectivamente hay un problema, que lo tienen que tratar y que no pasa nada? Efectivamente, es decir, todo está en la mente. Es decir, el exagerar la realidad tampoco es bueno, ni minimizar. Es decir, yo creo que lo más importante es creer que hay elementos significativos importantes en los centros educativos, en nuestra fundación, para poder detectar lo antes posible el trastorno. En muchas ocasiones, si yo creo que no tengo un problema, no voy al psicólogo, evidentemente, ¿no? Son los demás los que de alguna manera descubren que yo tengo ese problema. ¿Y cómo lo descubren? Pues que ven que mi letra es garrafal, que cometo muchas faltas de ortografía, que no leo con una entonación o con una precisión adecuada, que los profesores me dicen que no hago bien o estructura bien las oraciones, que tardo mucho tiempo en leer, que no me gusta leer. Entonces hay una serie de elementos que los padres, si están un poco pendientes de su hijo, se dan cuenta de que puede decirte o engañarte, mamá, ya he leído, o papá, ya he leído una hora, ¿no? Pero si tú le preguntas, hijo, ¿de qué trata lo que estás leyendo? ¿Qué es lo que te cuenta? Entonces ahí podemos encontrar inicios o indicios necesarios que nos pueden hacer pensar que a lo mejor tenemos que hacer una evaluación lo más rápidamente posible, que en 10 minutos podemos descubrir si ese niño tiene o no algún tipo de alteración lectoescritura. Bueno, para terminar, bajo tu experiencia, ¿tú crees que, digamos, los colegios saben enlazar bien este problema con profesionales como vosotros? Yo creo que cada vez la población tiene más conciencia de todas las alteraciones que se producen. Los padres cada vez están más pendientes de sus hijos. A veces no sé si es la protección o sobreprotección que se tiene, pero de alguna manera intentan actuar lo antes posible para que su hijo no sufra las consecuencias de este tipo de dificultades de aprendizaje. Bueno, pues familia, pues como habéis visto, una vez más tratamos un tema que yo creo que es de importancia y de interés para las familias. Y en este sentido, pues os esperamos en el próximo webinar. No vamos a adelantar el próximo tema, pero ya os anticipo que con Manolo el próximo tema seguro que será interesante. Así que muchas gracias y hasta el próximo webinar. Pues muchas gracias a ti y a todos vosotros por haberme escuchado. Muy bien. Buenas tardes. Muy bien, hasta la próxima. Adiós.